Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Espero que estéis pasando un día genial y si no prometo que este vídeo intentará alegrároslo un poco. Como siempre me hace mucha ilusión compartir con vosotros las últimas novedades del mundo del entretenimiento y hoy, tenemos chismecito del bueno. ¿Estáis listos para cotillear? Hoy vamos a sumergirnos en el jugoso mundo de las series turcas, un universo que nos ha regalado romances épicos, villanos inolvidables y por supuesto mucho drama. Y hoy el drama se centra en una de las parejas más queridas del panorama turco y concretamente la que protagonizó la icónica Love is in the Air. Sí amigos, hoy toca hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y por el título, ya os podéis imaginar que la noticia no es precisamente un cuento de hadas con final feliz, sino más bien un final inesperado. Para aquellos que aún no estéis completamente inmersos en el fascinante mundo de las series turcas, permitidme que os presente a estos dos bombones de la televisión. Hande Erçel es una actriz súper talentosa y guapísima, que se ha convertido en todo un icono de la moda y de la interpretación en Turquía y también en el mundo. Su carisma, su belleza natural y su impecable estilo la han convertido en una de las personalidades más influyentes del país. Ha protagonizado numerosas series de éxito, y cada uno de sus proyectos es seguido con gran expectación por sus fans. Kerem Bürsin por su parte es un actor de gran renombre con una legión de fans que suspiran por él, conocido por su carisma arrollador, su encanto innato y su talento interpretativo. Además de su carrera actoral, Kerem es un hombre muy comprometido con causas sociales y medioambientales, lo que lo convierte en una figura muy respetada y admirada. Ha participado en diversas producciones tanto en Turquía como en Hollywood, demostrando su versatilidad y su capacidad para conquistar al público. Juntos en Love is in the Air protagonizaron una historia de amor que traspasó la pantalla y que por lo que pudimos ver, se trasladó también a la vida real. ¡Ay, el amor! La serie, un éxito rotundo en todo el mundo, narraba la historia de Eda, una joven florista que sueña con obtener una beca para estudiar en Italia, y Serkan, un arquitecto exitoso y ambicioso. El destino los une y juntos fingen estar comprometidos para conseguir sus objetivos. Lo que comienza como un acuerdo laboral se transforma en un romance apasionado y lleno de obstáculos. La química entre Hande y Kerem era innegable y su relación en la serie cautivó a millones de espectadores. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué este vídeo? Pues bien, la noticia que ha sacudido el mundo de los fans de las series turcas es que, según lo que hemos estado investigando y contrastando de diversas fuentes, parece ser que Hande Erçel y Kerem Bürsin han terminado su relación. Así es, se acabó el amor. O al menos, eso es lo que apuntan todos los rumores, las especulaciones y las informaciones que han ido filtrándose a través de los medios y las redes sociales. Y claro, como ya sabéis, aquí en el canal, nos encantan los salseos, las historias con drama, y las noticias que nos mantienen al filo de la butaca, así que nos hemos puesto las pilas para recopilar toda la información posible y contaros todo lo que sabemos sobre este inesperado desenlace. Así que preparaos vuestras palomitas, porque os voy a contar todo lo que ha trascendido sobre esta ruptura. Y sí, prometo dejaros con la intriga hasta el final, porque como en toda buena historia, el desenlace se hace desear. Pero antes de empezar, quiero pediros algo, si aún no estáis suscritos a mi canal, este es el momento perfecto. Dadle al botoncito rojo o activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, y así os mantendré al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, los salseos más jugosos y las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento. Ya sabéis que aquí la información y el entretenimiento van de la mano. Ahora sí, empecemos con el chisme. Todo comenzó a sonar a mediados de 2022, aunque la relación entre Hande y Kerem parecía ser a prueba de balas. Después de la explosión mediática de Love is in the Air, la pareja se había mostrado muy unida, compartiendo fotos, mensajes de amor y disfrutando de su relación en público. Sin embargo, el paso del tiempo y la constante exposición a la prensa y las redes sociales empezaron a pasar factura. Los rumores sobre una posible crisis empezaron a circular por Internet, alimentados principalmente por la falta de interacción pública entre la pareja. Ya sabéis, en la era de las redes sociales, la ausencia de fotos juntos, de likes y comentarios cariñosos es sinónimo de crisis. Y bueno, con dos estrellas de su calibre, la expectación y el escrutinio mediático es mucho mayor. Cualquier pequeño detalle se magnifica, y cualquier ausencia se convierte en motivo de especulación. Para entender
Un poco mejor la situación, vamos a remontarnos al principio, a los cimientos de esta historia de amor. Hande y Kerem se conocieron en el rodaje de Love is in the Air, una serie que, como ya os he dicho, fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el resto del mundo. La química entre ellos era innegable desde el primer momento. Sus miradas cómplices, sus risas compartidas y la complicidad que emanaban de cada escena no escaparon a la atenta mirada del público. El amor, finalmente, floreció. Empezaron a salir, a pasear por las calles, a compartir fotos en redes sociales, a demostrarse cariño públicamente. Vamos, que nos enamoraron a todos. Eran la pareja perfecta, guapos, famosos, talentosos, y con una química que traspasaba la pantalla. Su relación se convirtió en un sueño para muchos, un ejemplo de amor que nació en el set y que se extendió a la vida real. Las redes sociales, como siempre, fueron el termómetro de la relación. Los fans estaban encantados y comentaban cada una de sus publicaciones. Se intercambiaban mensajes cariñosos, celebraban fechas especiales, y compartían momentos íntimos con sus seguidores. Era como ver un cuento de hadas en la vida real. La pareja se convertía en tendencia cada vez que publicaba algo juntos, y los medios de comunicación hacían eco de cada uno de sus movimientos. De hecho, hubo un montón de especulaciones sobre una posible boda. Imaginaos el evento. La boda del año con todos los focos puestos en ellos, un evento que sin duda hubiera paralizado al mundo del espectáculo turco. Pero, como en toda historia de amor, hubo momentos difíciles. Los rodajes intensos, las giras promocionales por diferentes países, la presión mediática constante, la atención de los fans, todo esto, aunque parezca un cuento de hadas, puede ser agotador y poner a prueba cualquier relación. La exigencia de mantener la imagen perfecta, la dificultad de encontrar tiempo para la intimidad, y la constante exposición a las críticas y los comentarios pueden desgastar cualquier vínculo. Aunque todo parecía perfecto, empezaron a escucharse los primeros rumores de crisis. Los fans más observadores, siempre atentos a los detalles, notaron que las publicaciones conjuntas se volvieron menos frecuentes, y que la interacción entre ellos en redes sociales disminuyó considerablemente. Los mensajes cariñosos y los comentarios llenos de amor se hicieron menos presentes, y las fotos juntos empezaron a escasear. Y fue entonces cuando la prensa rosa turca, siempre al acecho y dispuesta a sacar el máximo provecho de cualquier situación, empezó a especular sobre una posible ruptura. Algunos medios incluso publicaron supuestas razones detrás de la crisis, alimentando el morbo y la expectación del público. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de horarios debido a los apretados calendarios de trabajo, de problemas de confianza, de celos. De todo un poco. Los rumores se extendieron como la pólvora, y cada nueva publicación de Hande y Kerem era analizada con lupa en busca de pistas que confirmasen o desmintiesen la crisis. Pero, como suele ocurrir, nada estaba confirmado, y la incertidumbre reinaba. Hande y Kerem, fieles a su discreción, no hicieron ninguna declaración oficial, ni confirmando ni desmintiendo los rumores, lo que alimentó aún más las especulaciones y la curiosidad del público. Y aquí es donde empieza lo interesante, donde el misterio se vuelve más denso y la intriga crece. Poco a poco se fueron confirmando las sospechas. La pareja, que parecía consolidada y estable, ya no se mostraba junta en público, ni compartían fotos o mensajes cariñosos en redes sociales. Las apariciones públicas de ambos por separado se multiplicaron, y en cada evento, los periodistas y los fans buscaban una señal, una mirada, una declaración que confirmase la ruptura. Los fans, desesperados por obtener alguna respuesta, empezaron a hacer sus propias investigaciones, a analizar cada detalle, a buscar pistas en las redes sociales y a crear teorías sobre el motivo de la separación. Cada foto antigua, cada me gusta en redes, cualquier pista, por mínima que fuese, era analizada con lupa para confirmar o desmentir la ruptura. Finalmente la confirmación llegó de forma indirecta, pero contundente. Aunque ni Hande ni Kerem hicieron una declaración oficial sobre el tema, algunos medios de comunicación turcos, citando fuentes cercanas a la pareja, afirmaron que habían terminado su relación. Otras fuentes apuntaron a que ambos actores habían decidido tomar caminos separados, y que estaban enfocados en sus respectivas carreras profesionales, priorizando sus proyectos y su crecimiento profesional. Los rumores se transformaron en noticias, y la ruptura se convirtió en un hecho, aunque la tristeza y la decepción de los fans eran evidentes. Pero, ¿cuáles fueron las verdaderas razones de la ruptura? Como siempre, la verdad absoluta es difícil de saber.
En el mundo del espectáculo, la información suele ser fragmentada y las verdaderas causas de una separación rara vez se revelan por completo. Sin embargo, los rumores y las especulaciones apuntan a varias posibles causas. Algunos hablan de diferencias irreconciliables en su forma de ser y de entender la vida, de choques de personalidades que, aunque al principio parecían complementarse, con el tiempo se volvieron insalvables. Otros de la dificultad de compaginar sus apretadas agendas profesionales, de la incompatibilidad de horarios, y de la distancia que se generó entre ellos debido a los constantes rodajes y proyectos en diferentes lugares. Se especuló sobre la presión mediática y la constante atención que recibían por parte de los medios, un peso que, al parecer, fue demasiado para la pareja. Y por supuesto, no faltaron los rumores de terceras personas, de infidelidades y de nuevas relaciones que habrían causado la ruptura. Lo cierto es que, independientemente de las razones que llevaron a la separación, la ruptura entre Ande y Kerem ha sido un duro golpe para sus fans. La pareja era muy querida, y su historia de amor había cautivado a millones de personas en todo el mundo. Ver su historia de amor llegar a su fin ha dejado un vacío en el corazón de muchos, y la tristeza se ha apoderado de las redes sociales. Los fans han expresado su pesar, han compartido mensajes de apoyo y han recordado los momentos más felices de la pareja. Y claro, la pregunta del millón, ¿volverán a estar juntos? ¿Habrá una reconciliación en el futuro? Pues, a día de hoy, la respuesta es no. La separación parece definitiva, y cada uno ha tomado su camino, enfocándose en sus proyectos y en su crecimiento personal. Pero, como suele decirse, en el amor nunca se sabe. Las vueltas de la vida son impredecibles, y las segundas oportunidades pueden surgir en cualquier momento. Mientras tanto, ambos actores han seguido adelante con sus vidas, demostrando su profesionalismo y su capacidad de seguir adelante, a pesar de la tristeza y la decepción. Hande Erçel ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series, campañas publicitarias y proyectos que la mantienen en la cima del éxito. Ha demostrado su valía como actriz y su versatilidad para interpretar diferentes roles. Kerem Bürsin también ha seguido trabajando en proyectos actorales, promocionando su imagen y participando en eventos y campañas solidarias. Ambos están demostrando su profesionalismo, su capacidad de reinventarse y su fortaleza para afrontar los desafíos que la vida les presenta. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá reconciliación? ¿Encontrarán de nuevo el amor? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que tanto Hande como Kerem seguirán dando mucho que hablar. Sus carreras profesionales están en constante ascenso, y sus proyectos son seguidos con gran expectación. Además, su vida personal siempre estará en el punto de mira de los medios y de los fans. Y por supuesto, nosotros estaremos aquí para contároslo, para analizar cada detalle, para estar al tanto de cada noticia y para manteneros informados de todo lo que suceda en el mundo del espectáculo. Y hasta aquí el salseo de hoy, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo sobre la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado su historia de amor, los rumores de crisis, y las posibles razones de su separación. Hemos visto cómo la prensa turca ha seguido de cerca esta historia, y cómo los fans han reaccionado ante la noticia. Aunque la ruptura siempre es triste, también es un recordatorio de que la vida sigue, y que el amor, a veces, puede ser complicado, pero también puede ser una fuente de inspiración y de crecimiento personal. Quiero agradeceros muchísimo por ver este vídeo. Vuestros comentarios son muy importantes para mí. Contadme qué opináis sobre la ruptura, si os sorprendió la noticia, y si os gustaría que habláramos de algún otro tema en particular. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, y no dudéis en compartir vuestras opiniones. Y por supuesto, no olvidéis darle al botón de me gusta si os ha gustado este vídeo. Compartidlo con vuestros amigos y familiares, para que también se enteren del salseo. Y sobre todo, suscribíos al canal. Recordad, el botón rojo está ahí para que os mantengáis al día de todas las novedades del mundo del espectáculo. Así no os perderéis nada. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.